Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana con un nuevo vídeo y un nuevo tema de mucho interés en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, el único infinito, el único soberano, el único eterno que hay acá, en estas tierras y sobre estos pueblos. Vamos a continuar con el tema del Estado teocrático, pero vamos a hacerlo en esta oportunidad siguiéndole el hilo desde la historia secular, desde la historia bíblica y las profecías, por supuesto. Pero primeramente comencemos con unas breves palabras de oración. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Bendito es su santo nombre. Padre, por su nombre santo, Yahweh Shabaoth, Yahweh de los ejércitos, le pido, Señor, que en estos momentos en que tomo la palabra, Señor, para hablarle, Señor, a todas estas gentes, propiedad suya, creación suya, Señor, que ellos puedan, Señor, entender, que puedan asimilar estas palabras, que con el poder de su Santo Espíritu, Señor, pueda encenderse en sus mentes la luz de la conciencia, Señor, para entender lo que usted les quiere decir, lo que usted les quiere transmitir, Señor. Ya sea, Señor, que se vuelvan, Señor, hacia usted, que vuelvan su rostro hacia usted, Señor, para buscar a su Creador, a su dueño original, Señor, para volverse del camino de Satanás, del modelo masónico, Señor, establecido por Satanás y sus demonios, Señor, y sus servidores, Señor, acá en esta tierra, para volverse de ese modelo a su modelo, para acatar sus órdenes, sus mandatos, Señor, para obedecerlos con alegría y con gozo de corazón, Señor, sacrificándolo todo, Señor, para, Señor, establecer su justicia. Le pido, Señor, que usted obre, Señor, poderosamente en estas personas que están prestando oído a estas palabras, Señor, que quedan para la historia, Señor, para su historia, para su protagonismo en la historia humana, Señor, de cómo ha venido usted, Señor, luchando contra su humanidad que usted ha creado, Señor, luchando contra los pueblos que usted mismo creó, Señor, para poderlos salvar de ellos mismos, Señor, para poderlos salvar, Señor, de su obstinada, Señor, terquedad de unirse a Satanás en contra de usted, Señor, para salvarlos, Señor, llevándolos a su modelo, a sus leyes, a sus mandamientos que producen verdaderamente santidad, justicia, felicidad, seguridad, prosperidad en todos los sentidos, Señor. Sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu, Señor. Padre Yahweh, gracias, Señor, por usarme como su instrumento, Señor. Haga, Señor, llegar sus palabras con sabiduría, con inteligencia, Señor, suya, Señor, a través de este instrumento. Por su nombre santo, Yahweh Shabaoth, y por el nombre santo también de aquel que usted envió a la tierra, Señor, con una misión parecida, Señor, pero superior. Yahoshua Hamashiach. Amén. Bien, entonces Yahweh ordena cambio de sistema en Venezuela y en América. Es orden de Yahweh, orden que parte del cielo, del trono de Dios, de la suprema autoridad universal. ¿Quién se va a oponer a eso?
Y si Él ordena, ¿quién no va a querer obedecer? Por supuesto, aquellos que odian a Yahweh, aquellos que odian sus mandamientos, sus leyes. Y vamos a ver cómo es esto de que Yahweh ordena cambio de sistema. ¿Y cómo es eso? Porque las religiones secularistas, las iglesias secularistas del modelo luterano, modelo de iglesias masónicas, traída por los misioneros masones, y yo lo he dicho siempre en varios vídeos, que los misioneros norteamericanos e ingleses que vinieron a estas tierras, la mayoría eran masones. Y hoy día la mayoría de los pastores norteamericanos son masones. Eso es una realidad. ¿Cómo pedirle a un hombre que no hable la verdad, que la calle, que guarde silencio? Cuando la orden que da el maestro Yahoshua es lo que oíd al oído, gritadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, sino temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. No me pida, por favor, que calle la palabra de Yahweh, porque Yahweh lo advierte bien claramente. Si yo le dijere al impío, morirás por tu impiedad, y el centinela no advirtiere al impío para que se aparte de su camino, el impío morirá, pero la sangre de él recaerá sobre el centinela. Y si yo dijere al impío, morirás, y el centinela advirtiere al impío varias veces, entonces el impío morirá, pero el centinela librará su responsabilidad. Entonces es lo que yo estoy haciendo. Por favor, no me pida que calle la verdad. Nunca haga eso, porque eso es actuar en contra de Yahweh por intereses humanos. ¿Conforme? Ok. Entonces, ¿cómo comienza la orden de Yahweh para él intervenir en la historia humana de manera de establecer su gobierno en la tierra? Porque recordemos que Él es el Jaolán. ¿Qué quiere decir el Jaolán? El Melech Jaolán. Melech Jaolán quiere decir el rey del universo, soberano del universo, mandatario del universo. El universo todo es estado teocrático, es gobierno teocrático. La tierra no es una sección, no es una excepción. La tierra es propiedad de Yahweh, y todos los habitantes, todas las criaturas vivas que hay sobre la faz de la tierra, todas son propiedad de Yahweh. Ninguna de ellas es propietaria. Y el empeño de Yahweh es rescatar lo suyo, gobernar lo suyo, administrar lo suyo. Ese es el tema central del libro sagrado. Ese es el tema central. La recuperación de la tierra para el gobierno de Yahweh. Sin gobierno de Yahweh no hay nada, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay nada. Nada, nada, nada. No hay relación con Yahweh, no hay fe, no hay esperanza. O sea que si ahorita no hay gobierno de Yahweh en Venezuela, aquí no hay salvación, aquí no hay fe, aquí no hay esperanza, aquí no hay nada. Se dice, bueno, y todas esas manifestaciones espirituales, esas son del diablo, de los demonios, para engañarte. Ok, entonces nos vamos a Éxodo, Shemot, el libro de Shemot. Es Éxodo. Usted se puede ir aprendiendo también los libros en hebreo. Capítulo 19, verso 6. Shemot. Y vamos a ver el paralelismo que existe entre este libro y lo que hoy se denomina Nuevo Testamento. Versículo 6. Capítulo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Analicemos el texto. Primeramente, aquí hay una orden. Toda la palabra de Yahweh es ley. Éxodo es Torah.
por lo tanto es ley. Son 5 libros de la ley, y este es uno de ellos. Vosotros me seréis. Me seréis quiere decir que el reino tiene un propietario. El propietario en este caso es Yahweh, es el reino de Yahweh. Me seréis mi reino. Y reino es gracia, me seréis mi gracia, y él es teo, o sea, me seréis teocracia, me seréis mi teocracia. O sea, vamos entendiendo, ¿no? Es la orden de levantar la teocracia. Un reino de sacerdotes. Sacerdotes. Reino y sacerdote. 2 palabras. Un reino de sacerdotes es teocracia, porque en teocracia quienes gobiernan no son los laicos. En teocracia gobiernan los sacerdotes que están para administrar justicia, para administrar orden, para administrar bienes y servicios de parte de Yahweh. Son los administradores, son su instrumento para la administración. Entonces, me seréis un reino de sacerdotes, no de laicos, no de civiles, no de profanos. Y por eso es que el sacerdote siempre carga encima de sí los ornamentos que lo identifican en su misión sacerdotal, que lo presentan como alguien que está al servicio de Yahweh. Eso es el significado de esta kufia, que significa mitra, y blanca, que representa como símbolo la santidad. Y el sacerdote debe vestir de blanco. Gente santa, el pueblo santo. ¿Yo? ¿Qué es un pueblo santo? Diferente a un pueblo civil, porque la palabra civil, usted lo busca en el diccionario de sinónimo, y es profano. Y profano es contrario a santo, tome nota. La orden es un pueblo de gente santa, no de gente civil, no de gente profana. Y entonces nos vamos a primera de Pedro 2:9. ¿Cómo dice primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois nación santa. Nación es reino, y santa de gente santa. Ahí tenemos lo mismo. Pero no dice me seréis, sino vosotros sois. O sea, hecho ya realizado. Nación es reino. Entonces nosotros somos reino. ¿Reino de quién? Porque él dijo me seréis, de él. O sea, nosotros somos teocracia. No es que vamos a hacer teocracia en el futuro, es que somos teocracia, somos reino de él, somos gobierno de él. Por eso es que en el vídeo pasado hablaba de todas las funciones de gobierno partiendo desde el hogar. Vosotros sois real sacerdocio, ¿vea? Reino de sacerdote es real sacerdocio. ¿Qué quiere decir el real? Real significa del reino, o sea, sacerdotes del reino. Real sacerdocio es sacerdotes del reino de Dios, o sea, sacerdotes de la teocracia. Eso es lo que es mi persona, un sacerdote de la teocracia, o sea, un clérigo teocrático. No porque yo me hice, sino porque esa es la realidad. En eso es que Yahweh te convierte cuando tú entiendes el modelo de manera perfecta y completa. Entonces te conviertes en un doctor de la ley. Bien, entonces es ya cumplida la orden. Y vamos a ver cómo ocurre esto en la historia, porque dice ya vosotros sois. Allá dice me seréis y aquí dice soy. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo llegó a ocurrir esto? Ok. La primera experiencia en la construcción, tenemos que el primero que gobierna allí Israel en nombre de Yahweh, o sea, la primera teocracia, es en el desierto con Moshe, siglo XIV aproximadamente. Tenemos a Moshe como rey. En ese caso no es rey tampoco completamente, en ese caso es virrey.
O sea que hay un rey por encima de él, un virrey. O sea, un regente de Yahweh viene siendo Moshe. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre en el desierto. Y entonces nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio para confirmar esto. Dice Deuteronomio de Barín, aquí es de Barín, ¿eh? Capítulo 33, verso 5, hablando de Moshe, porque en el 4 dice, cuando Moshe nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y dice el 5, y fue rey en Yeshurun. Yeshurun es Yerú, Yisrael, y él fue rey en Yisrael. Fue gobernante Moshe. Por eso es que el profeta anunciado en Deuteronomio 18:18 tiene que ser rey también, Yeshua. Ajá. Entonces, de esta experiencia del levantamiento del reino de Yahweh en el desierto, la primera vez que se cumple la palabra y se levanta el modelo teocrático en el desierto de Yahweh, pasamos entonces a la monarquía teocrática. ¿Cuándo se levanta la monarquía teocrática? ¿Quién la levanta? La levanta David, el guerrero, después de pasar la experiencia de cuando cada quien hacía lo que le daba la gana. Recuerde que en el libro de los jueces conseguimos al pueblo ahora actuando desde sus propias leyes, desde sus propios principios. Habían rechazado el modelo de Yahweh, y entonces Yahweh, cada vez que ellos caían bajo la opresión de los pueblos vecinos, Yahweh les enviaba un libertador, y entonces para traerlos al modelo divino, porque fuera del modelo divino lo que pueden vivir es opresión, corrupción, violencia social, prostitución, vicio. Y entonces cuando ellos se veían ya tocando fondo, clamaban a Yahweh, y Yahweh enviaba un Mashiach. ¿Mashiach para qué? O sea, un libertador, un guerrero, un soldado instruido en sus leyes. ¿Para qué? Para libertarlos. Siempre un instrumento humano. Hay gente que dice, no, Yahweh no necesita instrumento humano. No, y vea la historia, toda la historia está llena de instrumentos humanos de Yahweh. Sin ellos no pudiese actuar Yahweh en la historia, pues. Ahora, vamos a la segunda parte. Analicemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5. Vamos rápidamente allá, Primera de Crónicas. Usted debe tener papel y lápiz siempre para anotar todos estos textos y reflexionar sobre ellos. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5. Debemos estar familiarizados con los libros para buscarlos rápidamente, sin recurrir al índice. Yo conozco gente que tienen títulos de licenciados en teología y de teólogos incluso, y tienen que ir al índice para buscar un libro a ver dónde queda, y comienzan a durar media hora buscando. 28:5 dice así: y entre todos mis hijos, dice David, ¿no? Porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh. Para que se siente en el trono. Salomón se va a sentar en el trono del reino ¿de quién? De Yahweh. Hay que saber lo que es trono. Trono es el asiento de la autoridad, la sede principal del reino de Yahweh, porque aquí dice que el reino es de Yahweh, no es de Salomón ni es de David, es de Yahweh. ¿A dónde? Aquí en la tierra, y eso es lo que se llama teocracia. O sea, aquí tenemos presente la monarquía teocrática, la teocracia, reino de Yahweh en la tierra, y Salomón en este caso se sienta como virrey, porque aquí dice rey, pero no es rey, el verdadero rey es Yahweh, ¿vio? Entonces, ¿por qué él queda sujeto? Pero entonces nos vamos al capítulo 29, verso 23, y dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahweh, puntos suspensivos. ¿Dónde se sentó él en el trono de Yahweh?
¿Y dónde estaba el trono de Yahweh? En el cielo. Claro, sí, allá hay el trono principal, pero él no se sentó en el trono principal, sino en este trono acá en la tierra. ¿Y para qué Yahweh quería tener tronos que en la tierra? Si ya en el futuro iba a venir el Mesías, pero hace falta, venga Mesías o no venga Mesías, el trono hace falta para Yahweh gobernar su pueblo, porque él siempre Yahweh tiene un pueblo escogido acá en la tierra. Él siempre lo tiene, pero ese pueblo tiene que estar gobernado por él. Porque no puede ser que Yahweh tenga un pueblo escogido en la tierra y quien lo gobierne sea Satanás. O que en vez de gobernarlo los sacerdotes, ministros de Yahweh, entonces lo gobiernen son los pecadores, los rebeldes, los opositores a Yahweh. No, señor. Entonces seguimos para irnos en el curso de la historia. Sabemos que esta monarquía teocrática levantada por David y que Salomón le da continuidad, ella cae con Salomón. ¿Por qué cae con Salomón? Porque Salomón se desvía de los mandamientos de Yahweh, influenciado por las mujeres, por el amor de las mujeres, que muchas veces el instrumento de Satanás es la mujer, para tumbar a Adán y luego entonces para tumbar a Salomón, para destruir la teocracia. Porque la mujer se fija primeramente en las cosas del mundo, en las cosas materiales, ¿oyeron? La mujer fue atraída por la vista. Ella se fijó que el árbol era bueno cuando Yahweh había dicho que era malo. Y entonces ella lo vio agradable. ¿Por qué? Porque siempre ellas se llevan por, mis respetos, amadas mujeres venezolanas y latinoamericanas, es la realidad. Pero cuando la mujer es transformada por el Espíritu Santo de Yahweh, entonces ella es también presencia de Yahweh. Es esencia, es sustancia. Ya esa mujer deja de ser totalmente carnal, pasa a ser una mujer espiritual. Una mujer que comprende perfectamente a su Dios, a Yahweh, y entonces se coloca dócilmente en las manos de Yahweh para aceptar todas sus ordenanzas, mandamientos y actuar conforme a ellos. Y entonces esa mujer se convierte en un instrumento de Yahweh para derrotar al diablo, para derrotar su mundo, para derrotar su modelo. Pero mientras la mujer permanece carnal, mientras permanece laica, permanece civil, permanece vendida al mundo, a lo mundano, entonces esa mujer no sirve, esa mujer es oposición contra Yahweh. Y es lo que le ocurrió a Salomón. Se enamoró perdidamente de una pagana, de una mundana, de una mujer que lo que estaba era solamente para vivir los placeres nada más, para darle gusto a la carne nada más, pero en nada tomaban en cuenta los mandamientos de Yahweh. Entonces nosotros nos vamos a Segunda de Reyes 17:8. Se apartaron de los mandamientos de Yahweh, mire cómo dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los mismos reyes de Israel. Y el pueblo también hizo sus estatutos, y se apartaron de los de Yahweh. Eso es lo que le está ocurriendo a Venezuela hoy día. Ahí tenemos todas las iglesias laicas, iglesias civiles, iglesias bajo el modelo masónico, que no conocen la ley de Yahweh. No, ni quieren saber nada de ello. Y usted sabe lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley. Y si usted no conoce la ley, entonces ¿cómo conoce el pecado? ¿Cómo conoce la infracción? ¿Cómo sabe si está infringiendo o no está infringiendo si no conoce lo que puede infringir? Ese es el problema. Ciegos, guías de ciegos, como dice Yahoshua. Entonces cayó el reino. Vino el periodo de los reyes de Israel que llevaron a Israel a la depravación, a la corrupción, a los vicios, a la violencia, a la prostitución, y como consecuencia de eso entonces fueron invadidos por tropas extranjeras y sacados al exilio, llevados a las naciones. Eso no es lo que le está ocurriendo a Venezuela hoy día. Claro, eso es lo que le está ocurriendo, y es lo que le ocurre a un pueblo que está en contra de los mandamientos, de las leyes de Yahweh. ¿Usted me está entendiendo, ciudadano, ciudadana, venezolano, venezolana, latinoamericano, latinoamericana? ¿Me está entendiendo, por favor? Es lo que le está ocurriendo. ¿Quiere encontrar un fin a esto? Vamos al cambio de sistema. Vamos. Los que quieran teocracia, vengan conmigo.
Síganme los que quieren teocracia, los que quieren reino de Dios, gobierno de Dios para alcanzar justicia, prosperidad, paz, felicidad temporal y eterna, salvación y vida eterna. Síganme. Ahora, cayeron desprecio a la ley de Yahweh y entraron en el dominio humano. Pero entonces viene la profecía, porque cayó en el siglo IX, la teocracia, 9 antes de Cristo aproximadamente, cae la teocracia con Salomón. Y luego más o menos aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, entonces Yahweh envía su voz anunciando que va a levantar nuevamente su teocracia, o sea, su trono en la tierra. Siglo VI, a través del profeta Daniel, Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y el poder que se le entregará a ese pueblo no será transferido tampoco a otro pueblo. Entonces vamos a ver cuáles eran los reyes en que se tenía que dar el cumplimiento. El primero, Babilonia. Segundo, Medo-Persa. Tercero, Grecia. Cuarto, Roma. El primer intento de levantamiento de ese reino, de cumplimiento dentro de esos 4 reinos, ocurrió con los macabeos, Judas Macabeo. Su empeño de levantar la teocracia durante el gobierno griego, pero todavía no era el momento de Yahweh, no se había cumplido el tiempo. Y el tiempo se cumple es en el 4.º reino. En Roma aparece el heraldo de Yahweh anunciando el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha hecho presente, la teocracia se ha hecho presente en la tierra. Juan el Bautista, el primer heraldo del teocratos, de la teocracia, del reino de Yahweh, y más atrás aparece el representante celestial del reino de Yahweh en la tierra, de la teocracia, Yahoshua. Y comienza la construcción de la teocracia, del reino de Yahweh. Por eso es que vemos que todas las enseñanzas de Yahoshua giran en torno al reino. Y que cuando él pasa los últimos 40 días sobre la tierra, es enseñándoles la teocracia como tema de mayor interés. Yahoshua levanta la teocracia, mas vosotros sois nación, nación es reino, nación santa, pero nación de Yahweh. Reino de Yahweh, teocracia en griego. Entonces levanta la teocracia, la eclesía, la comuna teocrática, el gobierno comunal de Yahweh, donde se tienen las cosas en común, donde todos tenemos como modelo social la hermandad, no la vecindad. La vecindad es la de el Shaitán, la de Satanás. Entonces seguimos, porque viene un gran hombre después, en los siglos futuros, siglo IV aproximadamente, un hombre entiende que la iglesia tiene que ser una teocracia. Ese hombre se llama Aurelius Agustinus y es conocido en la historia como San Agustín, y él escribe una gran obra tremenda. Oye, el grueso es así más o menos, yo me leí toda esa obra, se llama The Civity Days, la ciudad de Dios. Y en la ciudad de Dios, donde él presenta el modelo nacional de Dios, el modelo social, su modelo cultural, su modelo jurídico, su modelo político, la estructura, la jerarquía de del reino, de la nación teocrática, de Civity Dei. Un doctor en teología y filósofo cristiano del siglo IV aproximadamente, San Agustín de Hipona, obispo de Hipona. Y ahí es donde toma el fundamento la iglesia, que luego sería una mezcla de paganismo con cristianismo, que se denomina hoy católica, en poder de la francmasonería, que es la que gobierna esa institución. Bien, entonces luego de San Agustín de Hipona, porque el cristianismo influye sobre la humanidad durante 1000 años de historia, 1000 años de dominio cristiano, de influencia de Cristo sobre las naciones, desde el siglo V hasta el siglo XV. Y entonces viene lo que se llama el Renacimiento. Y con el Renacimiento ya cae la teocracia, se desmorona la teocracia, pero no desaparece. Porque no desaparece como proyecto de Yahweh, como ideal de Yahweh, tiene que ser restaurado. Porque el Renacimiento era
que el imperio del diablo, de Satanás, la Roma que gobernó al mundo y que cayó en el siglo V, producto del auge del reino, producto del auge de la teocracia, se volvía a levantar. La herida sanada de la bestia. El renacimiento de la bestia. Pero junto con el renacimiento aparece un heraldo de la teocracia, un restaurador de la teocracia, el monje Girolamo Savonarola, mártir de la teocracia. Lo quemaron vivo, porque con el renacimiento, que fue la era más depravada de la historia humana, durante aquellas edades del renacimiento, este monje Savonarola convirtió a Florencia, Italia, en una teocracia. Impuso la ley de Yahweh, suprimiendo toda abominación. Y por eso el gobierno de Satanás y de la bestia cayó encima de él para destruirlo, porque la bestia estaba sentada en el trono papal. El diablo estaba gobernando desde el trono papal, se había apoderado con el renacimiento a partir de la influencia de los paganos de la familia Medici. Giovanni Medici fue uno de los papas al servicio de Satanás, y otro fue Alejandro VI, Borgia, el anticristo, el diablo mismo sentado en el trono papal, y no podía permitir el renacimiento de la teocracia, la reconstrucción de la teocracia. Luego de allí entonces surge el monje masón, destruyendo también toda posibilidad de teocracia, presentando la separación de iglesia y Estado, del cristianismo ser separado del Estado, para él entonces, junto con sus hermanos, unir la francmasonería al Estado. Esa era la estrategia, porque la francmasonería, como es la iglesia de Satanás, entonces sacaban la iglesia cristiana del Estado y metían la iglesia de Satanás en el Estado. Y ese era el cuento de la separación de iglesia y Estado. Bajo esa justificación le entregaban el gobierno a Satanás y eliminaban la teocracia. En ese contexto, ya estamos hablando del siglo XVII, entonces se levanta otro teócrata, otro líder de la teocracia, otro reconstructor de la teocracia, otro instrumento de Yahweh escogido. Se llamó Calvino. Juan Calvino. Juan Calvino levanta a Ginebra como la teocracia en Europa. Se establece el gobierno teocrático y comienza a eliminarse todo aquello que está en oposición a Yahweh. Entonces se levanta el mundo entero en contra de la teocracia nuevamente, siguiendo el modelo luterano de los masones. ¿Vio? Y entonces le ponen fin al modelo teocrático. Y entonces los teócratas se levantan nuevamente como los puritanos ingleses y huyen de un gobierno que está asociado a los masones, del gobierno inglés, que había levantado una iglesia nacional y había nombrado como obispo al rey Enrique VIII. Entonces ellos huyen hacia territorio norteamericano y allí establecen la primera colonia teocrática, la colonia de York. Y York, que fue la primera colonia norteamericana, se convierte en teocracia en ese territorio salvaje. La primera teocracia. Pero allá estaban los masones infiltrados, allá estaban metidos los adoradores de los demonios, y entonces levantaron un poderoso movimiento de brujas, de adoradoras del demonio, lo que se conoció en la historia como las brujas de Salem. Y entonces los tribunales teocráticos juzgaron a esas brujas y les aplicaron la ley de Yahweh entregada a Moshe, y aquello fue un escándalo. Hoy todavía tenemos películas de la quema de las brujas de Salem. Y entonces, bueno, la teocracia fue vista como opresiva. Y luego entonces se presenta la lucha de la independencia
norteamericana. Y entonces, ¿quiénes liderizaron esa gesta? Fueron francmasones. Washington, francmasón. Benjamin Franklin, francmasón. Todos ellos francmasones. Y entonces, para levantar un modelo de nación masónica, obligaron a la teocracia a ser una más de las 13 colonias. Pero entonces allí mismo se mantiene la rebeldía de la teocracia. ¿Por qué? Porque unos teócratas se deciden a seguir con el modelo de Yahweh, siendo gobernados por Dios, y ahí los tenemos todavía, se llaman los Amish. Los Amish son un estado dentro de otro estado. Ellos administran todo lo que tiene que ver con la vida humana, desde los mandamientos de Yahweh, desde las leyes de Yahweh, tienen su modelo de estado, su modelo de gobierno. La teocracia Amish, que ahorita está sufriendo la influencia del modelo mundano, tratando de pervertir la juventud Amish. Ellos cometieron un error. ¿Cuál error? Bueno, a mi entender, ellos se quedaron en el siglo XVIII. Las teocracias no tienen que quedarse en el siglo XVIII. Ellas pueden caminar también en desarrollo, también científico, tecnológico, sin dañar el planeta. Pueden ser un ejemplo de desarrollo social y económico, de prosperidad, sin tener que recurrir a extremos como los que ellos han hecho, por ejemplo, de no permitir la luz, de prohibir los equipos electrónicos y una cantidad de cosas, las maquinarias, las herramientas, todo eso lo han desechado, y incluso hasta la moda las han desechado, y los hombres y las mujeres son obligados a vestir el sombrero de copa. Parecen como Drácula, las mujeres incluso vestido también, claro, tiene que ser con pudor, como dice la palabra, pero no necesita ser una moda del siglo XVIII. Eso ha sido un error que nosotros no estamos dispuestos a cometer. Nuestras mujeres teocráticas deben de vestir con pudor y modestia, pero deben de vestir también con belleza y con elegancia. La ciencia tenemos que colocarla al servicio de Dios, la tecnología al servicio de Dios. Nosotros debemos de ser la nación con el más alto índice de desarrollo científico y tecnológico. Entonces, bien, la teocracia Amish, ahí está todavía, tienen su territorio delimitado, son autónomas, ahí no puede haber presencia del estado de Satanás dentro de ese territorio. Luego, en los Estados Unidos surge otro nuevo hombre, siglo XIX, ya y siglo XX, se llama Rosa John Rushdoony, porque su hijo tiene una fundación ahorita, se llama la Fundación Chalcedon. De ahí nacen también lo que se llama la derecha religiosa norteamericana, que es teocrática. Ellos tienen un proyecto que se llama American Theocracy, y tienen una asociación que se llama National Reform Association, Asociación Nacional para la Reforma, que propone unos Estados Unidos al servicio de Cristo como nación teocrática. Y luego entonces aquí en Venezuela, Yahweh levanta a este hombre que ustedes tienen enfrente. Entonces, la profecía se está cumpliendo, porque tenemos Roma hoy tenemos Roma. La piedra cortada de Daniel 2, 34, 35, esa piedra cortada golpea esa en Roma. Pero Roma surge dos veces. La caída de la Roma antigua, capital Roma, 3 continentes, un orden global antiquus ordo seclorum, y ahora tenemos una nueva Roma, Washington, los Estados Unidos de América, su novus ordo seclorum, nuevo orden secular. Y aquí tenemos la piedra cortada, que es el proyecto de Yahweh, la teocracia, para deshacer todo ese poder satánico global. Mire cómo vengo progresivamente mostrándolo en la historia bíblica y en la historia secular. Le pido a Yahweh que en estos momentos usted comience a revisar en su mente
y se proponga, diga, voy a echarle una mirada a la historia, voy a revisar la Biblia, voy a revisar todas estas enseñanzas que me han dado, a ver si están conformes verdaderamente a las enseñanzas verdaderas, puras, originales de Yahweh nuestro Dios y de nuestro Señor Yahoshua. Porque no quiero seguir siendo un rebelde, no quiero seguir siendo una rebelde, no quiero seguir participando más en el gobierno de Satanás, en su modelo de mundo, en su sistema. No, quiero salir de ese Egipto social, cultural, moral, político, jurídico. Quiero salir de toda esa opresión satánica. Quiero ser libre, quiero servir a Yahweh en obediencia a sus leyes de santidad, porque quiero felicidad, quiero vida, quiero prosperidad. Para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis próximas generaciones. Por eso, en estos momentos, Yahweh, yo creo esta palabra. Creo esta palabra que viene de usted, Señor del cielo. Y en estos momentos, Señor, yo me uno, Señor, a este movimiento teocrático, Padre. En su santo nombre, Yahweh Shabbat. Y en el nombre santo, Yahoshua, Señor, en estos momentos tomo la decisión de cambiarme de sistema, de cambiarme de modelo, de cambiarme de cultura para servirle a usted, oh Padre Yahweh, para serle fiel, para que triunfe su reino, Señor, encima del antirreino, Señor. Para que la sangre derramada por Yahoshua y por todos los mártires no sea en vano, Señor, sino que sea semilla del reino, semilla de la teocracia, semilla de su gobierno, Señor. Gracias, Padre Celestial, por su nombre santo, Yahweh Shabbat, y por el nombre santo, Yahoshua. Muchísimas gracias también a usted, querido hermano, querida hermana. Que Yahweh, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro soberano, le bendiga. Bendiga a sus hijos, sus hijas, su casa. Que le prospere mucho, que le conceda todos los éxitos, con tal que usted lo ame y decida obedecerle. Escuche esta voz, desprecie a este hombre, rechácelo, no se quede conmigo, quédese con la palabra que le estoy enseñando. Será hasta una próxima oportunidad. Más información sobre el proyecto de Yahweh para nuestros pueblos, visite nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com. Si desea apoyar, ayudar a este proceso de restauración del reino, del gobierno de Yahweh en nuestros pueblos, aquí tiene un enlace para nuestra cuenta PayPal. Ahí lo tiene, aquí en la esquina del canal, de la página principal del canal. Si tiene alguna duda, alguna sugerencia, usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico teocrático bzla@gmail.com o hacer contacto directo conmigo también al 0424-255-7182. Será hasta pronto. Shalom Aleichem. Salamu Aleichem.